Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean bienvenidos a la entrevista. Un placer, como siempre, contar con su gentileza, su amable audiencia. Hoy vamos a presentarles a nuestro invitado. Se trata del licenciado Alfredo Dávila, quien es pues un contador público de gran prestigio en nuestro estado. Es licenciado en Administración con posgrado en Finanzas. Además, cuenta con un diplomado en Normas Internacionales y de Formación Financiera. Actualmente es el presidente ejecutivo de la firma contable Asesoría Tributaria y Financiera AD. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y es la hegemonía del dólar y los hilos que manejan el poder mundial. Bienvenido, Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Daxi. Bueno, mira, vamos a contextualizar el tema inicialmente. Y bueno, todo pareciera indicar que está este tema del país, los apagones, la crisis financiera, la inflación, la escasez de productos, de comida y medicamentos, todo tiene que ver y pareciera que tiene un hilo conductor y nos lleva al dólar. Sí, es correcto. Entonces nos gustaría primero contextualizar por qué el dólar tiene ese gran poder en el mundo para que las cosas funcionen o no funcionen en un país. Es correcto, fíjate, el dólar tiene su hegemonía desde el año 1944, una vez finalizada la guerra o la Segunda Guerra Mundial. En ese momento se reunieron en Bretton Woods, de hecho se llama el Acuerdo de Bretton Woods, más de 740 representantes y 44 países, donde acordaron a partir de ese momento crear una moneda de referencia. Y en ese momento Estados Unidos fue muy audaz, muy astuta, por cuanto logró, que el dólar se asumiera como moneda de cambio referencial, es decir, va a ser la moneda para cualquier tipo de transacción comercial internacional que se fuesen a hacer entre los países. Y a partir de ese momento hasta el sol de hoy, pues ha sido el dólar la moneda de cambio internacional. Si el dólar como tal desaparece, pues estaría prácticamente desapareciendo el sistema financiero que actualmente nos rige, pues. Entonces, desde esa fecha el dólar sigue siendo como la moneda que manda. Y han habido intentos de tratar de eliminarla. De hecho, hay países que están haciendo ciertas acciones, como China, como Rusia, que buscan de debilitar la moneda y utilizar otra moneda de referencia y tratar de sustituir el dólar como tal, pues. Precisamente, y a lo largo de la historia hemos visto cómo Estados Unidos siempre ha tratado de mantener precisamente esa hegemonía. Pero ahora con Rusia y China, como tú lo señalas, que son potencias que tienen un peso específico, que vendrían, digamos, a enfrentar de una manera con mayor poderío ese poder que tiene Estados Unidos a través del dólar, no tendrían la cosa tan fácil, pues, como lo han tenido en otros países. Sí, fíjate que la historia ha demostrado que desde hace muchos años, pues se ha tratado de debilitar o eliminar el dólar como marco de referencia, y todas aquellas países, empresas o presidentes que han tratado de desafiar la hegemonía del dólar, pues han terminado muy mal. De hecho, si nosotros hacemos historia, porque siempre es muy importante saber que el que conoce su historia, pues va a evitar que se repita. Y la historia ha demostrado que en el caso de los Estados Unidos, si nosotros nos remontamos históricamente desde el año 1835, Andrew Jackson, que fue uno de los presidentes de los Estados Unidos, que es el que aparece en el billete de 20, pues desafió la hegemonía del dólar en el momento en que pagó toda la deuda de los Estados Unidos, y por haber hecho eso, de haber cancelado la deuda, pues sencillamente fue un intento de asesinato. Posteriormente nos encontramos con que en el año 1865 hubo otro presidente, que fue Abraham Lincoln. Abraham Lincoln quiso para esa fecha, o lo hizo, mejor dicho, y quiso recoger los billetes, emitir billetes emitidos por los mismos Estados Unidos. Te quiero hacer una acotación primero. Me llama la atención que no entiendo cómo emitidos por Estados Unidos si Estados Unidos no son los dueños de los billetes. No. ¿De quién son esos billetes? ¿Quién los fabrica? No, fíjate, desde el año 1913, un grupo de empresarios, más que todo de la élite financiera de los Estados Unidos, registraron una empresa que se llama la Reserva Federal, ¿ok? Los billetes hoy día de los Estados Unidos, cuando tú ves un dólar, dice Reserva Federal, note. Eso significa que esos billetes pertenecen a la Reserva Federal. La pregunta es, ¿quién es la Reserva Federal?
La Reserva Federal es un grupo de familias que manejan el hilo del poder y el hilo de la élite financiera. Te puedo nombrar los que no son el gobierno de Estados Unidos. Que no es el gobierno. necesariamente. De hecho, la Reserva Federal es la que emite, es la que tiene la maquinita para fabricar los billetes. Y eso está integrado por un grupo de familias como la familia Rothschild, la familia Rockefeller, la familia Goldman Sachs, los Lehman Brothers, los JP Morgan. Hay un banco que es el JP Morgan. Es un grupo de familias que, de hecho, el señor Morgan, en el año 1913, es cuando se creó la Reserva Federal. Y muy estratégicamente le colocaron el nombre de Reserva Federal. ¿Con qué intención? Para confundir a la población y hacerle creer que ese era un banco del Estado. Y no, eso es una empresa privada como cualquier empresa privada. Y ellos son los que han tenido el poder de la fabricación de ese billete. Y por cada billete que ellos fabrican, pues ellos cobran una comisión. Te imaginarás la cantidad de billetes que se han fabricado y que existen en el planeta Tierra. Ellos tienen una porción de esa y por eso se considera que son prácticamente los amos del mundo. ¿Por qué razón? Porque tienen el dominio del poder del dólar. Y todo lo que han desafiado, ese poder del dólar han resultado muy mal. De ahí que yo me quería remitir, te hablé, Andrew Jackson pagó la deuda de los Estados Unidos, la dejó en cero, intento de asesinato. Posteriormente Abraham Lincoln asume el poder en 1861, en 1865, el 14 de abril, es asesinado de un tiro en la cabeza y fíjate que con mucha coincidencia, apenas asesinado, a los pocos días recogen los billetes, porque él había empezado, apenas agarró el poder, él empezó a eliminar los billetes de la Reserva Federal. Porque lo que decían Reserva Federal. Y quería emitir billetes. Y emitió billetes. Emitió billetes que fueron los que llamaron los greenback. Fue un billete que se emitió para esa época, pero que decía no Reserva Federal, billete de los Estados Unidos. ¿Por qué quería él? Él quería era eliminar la fabricación de billetes por esta empresa, que es la Reserva Federal, por esta familia, y que Estados Unidos emitiese su propio billete. Él, por haber hecho eso, el 14 de abril de 1865 recibió un tiro en la cabeza de un actor en Las Vegas, en la ciudad de Nueva York, en el Teatro de Nueva York, recibió un tiro en la cabeza y mucha coincidencia que apenas lo asesinaron a él, a los pocos días recogieron todos los billetes que él había impreso y volvieron a emitir los billetes de la Reserva Federal. Eso fue en 1865. Después, en 1800... ¿Los ciudadanos de los Estados Unidos sabrán eso? No, deben saberlo, la historia lo dice. Entonces, fíjate, después en 1881, James Garfield, otro presidente de los Estados Unidos, siguió los pasos de Abraham Lincoln. Comenzó a emitir billetes de los Estados Unidos y empezó a recoger los billetes que decían Reserva Federal. Duró 7 meses en el poder y también lo asesinaron. Después, en 1901, James Maclay hizo lo mismo. Comenzó a emitir billetes que dijesen Estados Unidos y comenzó a recoger todos los billetes que decían Reserva Federal. Por haber hecho eso, también fue asesinado. O sea que muchos presidentes conscientes de esa situación han tratado de revertir el poder de la Reserva Federal. Claro, han tratado de eliminar la emisión, wow. O sea, han querido quitarle la maquinita de hacer billetes a esta empresa que se llama la Reserva Federal. Y nos vamos más reciente, en el caso de John Kennedy. John Kennedy, en el año el 4 de junio de 1963, él sacó un decreto que fue muy conocido, el decreto 1110. Con ese decreto, él mandaba a eliminar los billetes de la Reserva Federal para que se imprimiesen billetes que dijesen billetes de los Estados Unidos. Eso lo hizo el 4 de junio de 1963 y 5 meses después es asesinado con 2 tiros en la cabeza. Ahora, lo extraño es, yo no es que estoy diciendo que ellos lo mataron, pero lo extraño es que apenas lo asesinaron, su vicepresidente, Lyndon Johnson, quien es el que por ser vicepresidente asume el poder, inmediatamente fallecido Kennedy, recogen otra vez los billetes de los Estados Unidos y vuelven a salir al mercado los billetes de la Reserva. ¿Y cuál es la garantía de esos billetes que imprime la Reserva Federal? La garantía está en la cantidad de oros que están depositados en la base militar Forno. Ahí donde está la mayor parte ¿Y de quién es ese oro? Ese oro prácticamente lo tiene la Reserva Federal. De hecho, en la Reserva Federal o en las bodegas de la Reserva Federal no entra nadie. En la historia de los Estados Unidos han entrado solamente 2 presidentes, que es Truman y Roosevelt. Más nadie ha entrado ahí, ni Obama, ni Clinton, ningún presidente puede entrar ahí porque lo que tienen el control y el acceso a esa base militar, Forno, es la Reserva Federal. Entonces ellos son los que tienen el control.
Y fíjate que si yo te sigo hablando, ¿quiénes más han desafiado el dólar? Nos encontramos actualmente el caso de Saddam Hussein. En el caso de Saddam Hussein se empezó a hablar de que tenía armas químicas y que por consiguiente en Irak había que llevar democracia, se estaba cometiendo N cantidad de delitos en contra de la humanidad, pero en realidad lo que le molestaba a Estados Unidos es que él había desafiado a la élite financiera y él había dicho de que el petróleo de Irak se iba a negociar en euros. Apenas él propuso eso, inmediatamente las consecuencias fueron que Saddam Hussein fue ahorcado. Posteriormente hubo otro presidente que también desafió la élite financiera, que fue Muammar Gaddafi. En el caso de Muammar Gaddafi, él hizo lo mismo que el otro presidente, el de Libia. ¿Qué hizo él? Agarró y dijo que el petróleo de Libia se iba a negociar con el dinar de oro. Ni siquiera lo dijo en euros, sino con su propia moneda. ¿Qué ocurrió con Gaddafi? Pues sencillamente los mercenarios de la Alianza Atlántica lo asesinaron y se vio públicamente el asesinato de él, donde se daba a manejar de que quien lo asesinó fue el pueblo de Libia. Ahora, y en realidad su gran delito no es que él estaba haciendo cosas buenas, porque yo no estoy a favor de las cosas que él hizo, porque hizo mucho daño al pueblo, violación de derechos humanos, pero para los Estados Unidos lo que le hirió como si se la yugulara a ellos, fue que le tocó el dólar. Ahora, fíjate que en el Medio Oriente, y debido quizás en muchos casos a la cultura, a su propia naturaleza como pueblo, hay mucha violación de derechos humanos y también con respecto a violaciones humanas por los mismos civiles, es decir, no se respeta mucho la posición de la mujer, por ejemplo, es terrible en muchos países del Medio Oriente y sin embargo los Estados Unidos no hace nada. Y está el caso exactamente de Arabia Saudita. Si Estados Unidos dice que efectivamente a esos países había que llevar democracia y ellos llevan la bandera de que hay que humanizar, hay que salvar a la humanidad, hay que llevar democracia a esos países y ellos han actuado supuestamente en nombre de la democracia, yo me hago una gran pregunta: ¿por qué tú no has llevado democracia a Arabia Saudita, donde se cometen atropellos constantemente y donde los derechos de las mujeres son violados no a cada día, sino a cada hora? Pues sencillamente la respuesta es muy sencilla. Desde el año 71, Richard Nixon, presidente para aquella época, logró lo que no había logrado ningún presidente, que fue crear el petrodólar, es decir, obligar a Arabia Saudita que el petróleo de Arabia Saudita se iba a negociar con dólar norteamericano. Por consiguiente, ahí y hay que llegar todos los otros países productores de petróleo de la OPEP. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí prácticamente uno dice, bueno, ¿por qué si tú hablas de democracia y quieres llevar democracia para estos países, por qué no llevas democracia para Arabia Saudita? Sencillamente, yo no veo ninguna diferencia entre lo que hacía Hussein con el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, donde se cometen atropellos y allá no se hace nada. ¿Por qué? Porque sencillamente le ha convenido a los Estados Unidos que Arabia Saudita, que es el mayor comprador de armas, y que eso significa dinero para los Estados Unidos, porque vamos a estar claros que el dominio del sistema financiero es este grupo de familias, pero también domina la empresa armamentista y también domina los medios de comunicación. Entonces prácticamente tienen todo agarrado. Y ahí es donde uno dice, bueno, ahí se han cometido atropellos. ¿Y por qué no se ha hecho nada Estados Unidos contra ellos? Porque sencillamente son unos socios para ellos. También, como tú decías, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que la guerra se convierte también en una guerra comunicacional de tecnologías de la información, que la mayoría la maneja Estados Unidos, el hardware y el software, y también la generación de información. Quizás ahorita muchos pueblos están despertando en cuanto a tratar de mostrar a través de Internet, por ejemplo, su vida, su cultura, etcétera, pero es muy poderoso, es un imperio realmente Estados Unidos. Sin embargo, hay actualmente, como decíamos inicialmente, dos factores importantes que estarían enfrentando, pero quisiera que tú nos comentases hasta qué punto podrían eventualmente tener éxito enfrentando a Estados Unidos como imperio y específicamente el dólar, que son China y Rusia. Sí, de hecho, tienen dos posiciones totalmente diferentes, pero enfrentadas. De hecho, para Estados Unidos ha sido fácil. A todo aquel que lo ha desafiado, pues ya tú ves las consecuencias que han pasado, 4 presidentes, otro presidente de otros países, pero aquí ahora se encuentra con un escenario un poco más rudo, que es el caso de China. Que no son tan fáciles de derrotar. No es tan fácil porque China es una potencia económica, ¿ok? Y se ha unido a Rusia, que es una potencia militar. Entre ambos se han unido para justamente tratar de crear otro mecanismo para comercializar,
para la venta de petróleo, para la venta de mercancía y dejar de utilizar el dólar como tal. Es decir, el objetivo de todos los países es hacer desaparecer el dólar como medio de cambio internacional y utilizar otra moneda. Hace días hubo la reunión en Japón donde el grupo de los 20 se reunieron y el presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues fortalecieron sus relaciones para incrementar el comercio entre ellos dos a través del rubro, que es la moneda de Rusia, y a través del yuan, que es la moneda de China. Y con eso lo que están tratando es de no comercializar, pero no solamente ellos, en el caso de Irán también, en el caso de Turquía un mercado también. Estando por fuera de Estados Unidos y que Estados Unidos de alguna manera también es cliente de ellos, ¿no? Es correcto, pero entonces fíjate, ellos están tocando los ejes del poder de los Estados Unidos y ahí es donde hay que tomar mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe muy bien que ya enfrentarse con estos dos países no es lo mismo que haberse enfrentado con Irak ni con Libia, sino que sencillamente aquí estamos en presencia de dos, si se quiere, una potencia económica y una potencia militar que sí los están desafiando. Y como no puede prácticamente contra ese par de monstruos económicos y militares, pues ha desarrollado lo que se llama la guerra comercial. La guerra a través del incremento de los aranceles como un mecanismo para tratar de combatir eso que por otro lado le están haciendo estos países, pues. En la próxima parte, Alfredo, me gustaría detallar el tema de la guerra de los aranceles, que me parece fundamental para poder dilucidar un poquito este tema de carácter mundial, pero que incide precisamente en la mayoría de los países del mundo. Y me gustaría también que contextualicemos Venezuela, en qué punto se encuentra después de todo este movimiento. Primero, bueno, lo que sabemos que pasa con Nicolás Maduro y su empuje hacia también, de alguna manera, no utilizar el dólar en sus transacciones comerciales, y la incursión de Guaidó, quien es presidente de la Asamblea Nacional, pero que también pues sabemos que está fungiendo en algunas áreas comerciales, inclusive a nivel internacional, como presidente encargado, asumiendo también, por ejemplo, Citgo y otras empresas del Estado y embajadas a nivel internacional. ¿Cómo se manejan esos hilos que mucha gente esperaba, por ejemplo, que Estados Unidos sí fuese determinante en un cambio político en Venezuela, pero eso no se ha dado? En la próxima parte vamos a analizar todos estos temas con nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, con nuestro invitado, el licenciado Alfredo Dávila. Hoy estamos hablando de hegemonía del dólar y los hilos que manejan el poder en el mundo. Quedamos pendientes para conversar, Alfredo, acerca de lo que significan los aranceles y todo eso que maneja Estados Unidos para precisamente influenciar en las transacciones comerciales a nivel mundial. ¿Cómo se maneja eso? Sí, efectivamente, yo te acabo de decir ahorita que Estados Unidos prácticamente se está encontrando en un callejón sin salida, al ver cómo estos países de una u otra forma están debilitando el poder del dólar. Y ante esa acción, pues sencillamente... O sea, China y Rusia. China y Rusia, y junto a otros países, como en el caso de Irán, en el caso de Turquía, en el caso de la India, que también se están sumando a utilizar otro tipo de moneda que no sea el dólar. Entonces, ante ese desafío, pues Estados Unidos se está viendo, o lo que ha hecho es utilizar otro tipo de armas, porque lanzarse una guerra convencional directamente es muy delicado, porque sería el desarrollo o el despertar de la Tercera Guerra Mundial. Pues sencillamente ha desarrollado una guerra comercial con el incremento de los aranceles. Ahí vemos el caso del acero. Estados Unidos le puso a China, al presidente de China, o a la China completa, le puso lo que es el incremento del 25% de arancel. E inmediatamente China también respondió a los productos agrícolas que trae de Estados Unidos con un incremento también. En una semana se desafiaron incrementos casi que a diario. Tú me incrementas, yo te incremento, tú me incrementas, yo te incremento, y eso a la larga lo que hace es encarecer los costos para el consumidor final. Entonces prácticamente nos estamos viendo de que ante ese escenario de impotencia de los Estados Unidos, la otra alternativa ha sido la guerra comercial, el ataque a través de los aranceles. Ahora bien, nosotros, tú acabas de decir ahorita, Venezuela, ¿cómo nos encontramos nosotros ante ese escenario? Pues sencillamente Venezuela también está sacando de juego el dólar. El presidente Nicolás Maduro lo que ha hecho es utilizar otro tipo de moneda como es el euro. Eso también tiene sus consecuencias para nosotros, con la diferencia, o no con la diferencia,
que está buscando la tutela o la protección de Rusia. Pero fíjate que aquí cualquiera va a comprar cualquier cosa aquí en Venezuela y la gente está pagando en dólares o cobrando en dólares. Claro, es que prácticamente, fíjate, nosotros estamos con una esperanza. La esperanza supuestamente para aquellas personas que han querido salir de este sistema de gobierno, pues sencillamente están a la espera de una intervención militar. Desde mi punto de vista, o de mi apreciación, pues una intervención militar externa no va a ocurrir desde mi punto de vista. ¿Por qué razón? Porque a Estados Unidos lo que le interesa es la hegemonía del dólar. Y aquí en Venezuela nosotros nos estamos dolarizando. O sea, una que dolarización de facto. Sí, de hecho, ya la economía, a pesar de que el presidente no quiere utilizar la moneda, el dólar como moneda de referencia para las operaciones comerciales a nivel internacional, el pueblo internamente se está dolarizando. Entonces, ¿qué ocurre? Que sencillamente Estados Unidos, sin necesidad de disparar o sacar o gastar emitir un solo tiro, pues sencillamente ya nuestra economía está en ese proceso. Y ahí entonces tenemos que saber nosotros qué esperanza tenemos de una intervención militar. Olvidémonos de la intervención militar porque ya Estados Unidos se está dando cuenta de que no es necesario porque ellos están logrando el objetivo. Nuestra economía se está dolarizando y eso es lo que a ellos les conviene porque para ellos es un negocio que nuestra economía se dolarice porque ya te he dicho que ellos, donde alguien quiera tocar la hegemonía del dólar o quien lo desafíe, ellos son capaces de ir a una guerra. Y aquí en Venezuela no es necesario ir a una guerra, no es necesario ir a una intervención cuando nuestra economía ya se está dolarizando. Pero fíjate que aquí hay un tema, que la inflación y la escasez de recursos de la mayoría de las personas para adquirir bienes y servicios. Claro, porque existe una cantidad de sanciones que nos están estrangulando y eso es lo que tiene que tomar en consideración. En el caso de Guaidó o en el caso de Maduro, pues sencillamente sabe que va a estar siempre asfixiado porque ellos no van a soltar la cabulla que nos está asfixiando, no van a eliminar las sanciones hasta tanto no salga el gobierno de Nicolás Maduro. Y en el caso de Guaidó, desde mi punto de vista, tiene que manejar su relación con los Estados Unidos con mucha estrategia. No hacerse la ilusión de que Estados Unidos va a venir con la bandera de la paz, con la bandera de la democratización, porque a ellos lo que les interesa es mantener la hegemonía del dólar. Y por consiguiente, estratégicamente hay que saber manejar la relación con ellos, para no irse a ciegas y estar confiando de que es un país que nos va a venir a salvar, el Dios protector, el policía del mundo que va a poner orden aquí. No, ellos vienen, y eso hay que tenerlo muy claro, y el venezolano tiene que saberlo muy bien, a Estados Unidos como potencia le interesan nuestros recursos. Nosotros poseemos la mayor reserva. ¿Qué verdadera tiene eso de los recursos de Venezuela? ¿Qué preeminencia verdadera tiene a la hora del accionar de los países y del contexto internacional? Claro, porque acuérdense que nosotros somos un país rico potencialmente, somos un pobre país rico. Digo pobre porque en realidad que estamos en una situación de pobreza, pero rico porque tenemos una inmensidad de recursos. Nosotros tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Ok? Nosotros tenemos más de 196 billones de metros cúbicos de gas y aquí el pueblo lo padece por gas. Nosotros tenemos cobalto, nosotros tenemos minas de oro, tenemos un gran turismo, o sea, tenemos grandes recursos y atractivos naturales, tenemos la mayor reserva de agua dulce del planeta, ¿ok? Y eso a los Estados Unidos le interesa. Entonces, ¿qué busca Estados Unidos con nosotros? ¿Con una intervención o contra? Busca apropiarse de los recursos de Venezuela, dolarizar nuestra economía y tenderle la alfombra para que desfilen por aquí los miembros del Fondo Monetario Internacional apoyados por este grupo de familias que han sido como los amos del mundo, donde nos van a dar préstamos supuestamente para que nosotros nos levantemos económicamente y lo que nos van a hacer es poner una serie de condiciones y medidas económicas que van a continuar asfixiando al pueblo. Oye, pero mira, de Venezuela. Ahorita es eso que tú señalas, pues se ve como algo malo, pero también lo que está pasando en Venezuela es algo trágico. Sí. O sea, el empobrecimiento generalizado y la destrucción de todo, inclusive la infraestructura de todos los edificios, las calles, o sea, esto es algo dantesco. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el camino? Claro, porque lamentablemente este gobierno ha hecho cosas muy indebidas, ha hecho que la corrupción se incremente, nos ha llevado al caos, a la gran crisis, a la división de la familia, porque aquí prácticamente lo que ha sido la inflación es totalmente una inflación totalmente galopante, que no se puede detener, la inseguridad nos está abordando, nuestras relaciones internacionales. El éxodo de las familias venezolanas. El éxodo de la familia, entonces los problemas a nivel eléctricos que cada día nos siguen ahogando también.
Entonces estamos ante un escenario que lamentablemente salir no va a ser fácil de este sistema. Contar con el apoyo de los Estados Unidos no va a ser el momento para ellos porque ¿Qué ellos le están conviene esperando. más a Venezuela, dolarizarse o no dolarizarse? Mira, de acuerdo a tu perspectiva. Mira, para dolarizarnos necesitamos dólares, porque si no tenemos los dólares no vamos a poder dolarizar. Pero dolarizar no significa que tendríamos que abrir las puertas al Fondo Monetario Internacional para que nos den préstamos. Y esos préstamos lo que van a hacer es que entre esa cantidad de dólares que se requiere para que nuestra economía se dolarice, pero préstamos que hay que pagar a intereses muy altos. Y no solamente intereses, sino que nos van a poner condiciones. ¿Y para eso no hay petróleo, renta petrolera Sí, para pagar eso? Sí lo puede haber, pero también puede haber que nos pueden poner condiciones donde tenemos que cederle posiblemente gran parte de nuestros recursos. Y bueno, ahorita este gobierno no le ha cedido gran parte de los recursos que sea China, Rusia. Sí, claro, de hecho, también ha sido, eso no es una gran mentira, eso es una gran verdad. Cada día nosotros nos seguimos endeudando, pero si nosotros entramos en un proceso de dolarización, pues la deuda se va a incrementar. Y ya nosotros hemos estado en diferentes momentos de nuestra historia, recientemente inclusive hemos caído en default, es decir, estamos casi que considerados como impagables. Si nosotros vamos a dolarizar, eso va a ser más deuda para el pueblo de Venezuela. O sea, tendría que ser un país industrializado que pudiese tomar como parte de pago los recursos naturales, materia prima. Es correcto. Prima. Para tratar de desarrollar el aparato productivo, yo siempre sigo insistiendo que si no desarrollamos el aparato productivo como tal, pues no vamos a generar la cantidad de divisas. Tenemos que tratar de cambiar nuestras leyes para crear un escenario de inversión y atraer a los grandes inversionistas, más que atraer a los grandes prestamistas. Pues vamos a traer inversionistas para que de una u otra forma ingrese dinero fresco. Muchos dicen que para que eso pase tiene que cambiar el gobierno por el tipo de gobierno. Por el tipo de gobierno. Entonces estamos prácticamente en un callejón sin salida. Si este gobierno sigue permaneciendo, pues las sanciones van a seguir imperando. Ya Estados Unidos nos tiene represado más de 30.000 millones de dólares. ¿Capacidad de maniobra del gobierno actualmente? ¿Cómo? ¿Qué capacidad de maniobra tiene el gobierno actualmente? No, la maniobra que tiene es seguir en tal caso buscando el apoyo de Rusia, ¿ok? Pero eso nos va a llevar a una situación muy delicada, que nos podamos convertir en una segunda Cuba, ¿ok? Y que vuelva a pasar algo parecido a lo que ocurrió con Cuba en el año 63 con la crisis de los misiles, donde prácticamente van a entrar aquí los rusos y eso va a ser una amenaza para los Estados Unidos y eso también va a ser delicado para nuestras relaciones a nivel internacional y la paz del pueblo de Venezuela, porque nosotros nunca hemos estado en conflictos bélicos. Pues una situación de esta magnitud, con estos dos ogros que se quieren comer uno entre otros, nos utilizan a nosotros, al pueblo de Venezuela, como carne de cañón, porque eso es lo que han estado haciendo. Carne de cañón para que seamos nosotros. Fíjate que una de las entrevistas... ¿Crees en una salida electoral? ¿Crees que pueda surgir aquí en Venezuela una salida? Yo no confío mucho porque lamentablemente las cosas que han ocurrido han debilitado la fe del pueblo de Venezuela y las esperanzas las han estado perdiendo. Ha habido un gran desánimo, ha habido un éxodo de venezolanos que han sido venezolanos combatientes que tuvieron en su momento, pero que se han ido de aquí, y esto lo que a la larga ha hecho es si se quiere favorecer al gobierno actual, pues. Y si continúa con el apoyo de países como Rusia, como China, que ellos a la larga lo que les interesa es sus intereses, valga la redundancia, ¿ok? Y que se le devuelva el dinero que se le está prestando. Entonces, las posibilidades de una salida, pues hay que saberlas manejar. Si se mantiene este gobierno, las sanciones van a mantenerse. Aunque es algo absurdo porque, fíjate, nos colocan sanciones, pero Estados Unidos nos ha seguido comprando petróleo, porque a ellos les interesa nuestro petróleo, de una u otra forma. Y de que desaparezcan las sanciones por completo va a ser imposible, no van a ceder, y si nos vamos en el caso de Guaidó, pues sencillamente Guaidó va a tener que manejar estratégicamente su relación con los Estados Unidos. Cualquier cosa no puede ir pasar a aquí. ciegas. Por lo menos lo que yo le digo a él es que no te vayas a ciegas con los Estados Unidos, no te confíes plenamente porque ellos no van a ir o no nos van a traer la democracia. Ellos van a vigilar que el dólar aquí se mantenga porque es una carta bajo las mangas que ellos quieren manejar siempre. Y por eso es que te digo, la intervención militar en este momento no es viable, porque a ellos no les conviene. No han disparado nada y el petróleo y el dólar se está imponiendo aquí en Venezuela. Dolarización de facto. Muchísimas gracias, Alfredo, súper interesante esta conversación y bueno, tú sabes que siempre esta casa está a tu entera disposición. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Daxi. Gracias a ustedes también, nuestros queridos televidentes, por permitirnos conversar con ustedes el día de hoy. A nombre de Antonio Brantes, nuestro director, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos, deseándoles una excelente tarde. Bueno, chéverísimo.
Vivo Mira TV está en ti.